A veces no tenemos la cantidad suficiente de docentes como para hacer todo en el mismo día, ¿sí? Y que eso es lo único que nos faltaría definir de acuerdo a la cantidad, porque están todos los que están cursando, más los remanentes que vienen de otras fechas, que seguramente siempre hay quien se presenta en la fecha de examen, con lo cual no podemos todavía tener la certeza de en cuánto tiempo vamos a tomar el final. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Van a tener prácticos, los prácticos lo hacemos con un simulador, que es bastante básico, pero que nos ayuda a que puedan acercarse ustedes a las maniobras obstétricas clásicas y a entender más o menos cómo es un cuello del útero en trabajo de parto o previo al parto, ¿sí? Obviamente, la razón es muy clara, no podemos poner 20 o 15 alumnos en un consultorio, estamos rompiendo la intimidad de la paciente y además no es fácil examinar a una paciente en forma directa porque una cosa es cuando están cursando semiología y van a palpar el hígado, donde pueden ocasionarle un poquito de mayor o menor molestia al paciente, en general no es tanto, pero cuando uno está examinando una embarazada, si la están manipulando el útero, es muy probable que se irrite, que empiece con contracciones, y una vez que empieza no sabemos dónde termina, si se le van enseguida o si tiene algún factor de riesgo agregado, terminar con una amenaza de parto prematuro o cualquier otra cosa. Entonces, de por sí es ni que hablar, obviamente, hacer un tacto, o sea, no está bueno, ¿verdad? Que la examinen más de una persona a una paciente. Entonces, por ese motivo, a partir del final de la pandemia, yo me conecté con la gente del Departamento de Simulación de la Facultad de Medicina y ellos nos prestan durante 1 o 2 días el simulador, que es bastante básico, pero van a poder hacer las maniobras ahí y son bastante cercanas a lo que en realidad, es más, a veces es más fácil en la paciente que en el muñeco. ¿Sí? Yo les voy a dar una charla muy breve sobre lo que es el asesoramiento preconcepcional, es decir, la oportunidad que tenemos nosotros frente a una paciente que va a querer quedar embarazada, a buscar un embarazo. Entonces, como siempre, vamos a empezar con una definición. ¿Qué es el asesoramiento preconcepcional? El asesoramiento preconcepcional no es nada más que con un conjunto de recomendaciones. Es decir, la idea es identificar los riesgos que esa paciente presenta para poder hacer un diagnóstico, un control y eventualmente un tratamiento. Todo esto en busca de qué? De mejorar el pronóstico, la salud, la condición del binomio madre-hijo. Recuerden, nosotros siempre tenemos 2 pacientes, ¿sí? Antes de seguir con esto, le quiero decir que en el asesoramiento preconcepcional, como muchas veces nos pasa en la especialidad, el médico obstetra es el médico de cabecera de la paciente, pero nos apoyamos mucho en los colegas de otras especialidades para trabajar en equipo y que sea a veces la consulta multidisciplinaria, ¿sí? Si hay algo que quieren que no entienden o que les parece que quieran una explicación extra, no tengo problema en que me interrumpan y me lo pidan, ¿está de acuerdo? Bueno, como le dije recién, el objetivo es la detección, la prevención y la corrección. Es importante, a veces nosotros, yo lo veo muchas veces en el consultorio, que la vía de comunicación sea directa y sea clara. Si uno tiene que ir conociendo al paciente y poder hablarle de una forma que nos entienda, porque si nosotros le damos una explicación que es inentendible para el paciente, es lo mismo que no habérsela dado. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta todo el entorno del paciente. No hablamos solamente con la paciente embarazada. El embarazo es un evento médico, pero tiene una gran carga sociofamiliar. Si la paciente que viene embarazada viene con una carga emocional, a veces por la búsqueda del embarazo o a veces por la expectativa que se generó en su entorno,
que la pone en una situación emocional diferente al resto de un paciente en la medicina clásica que viene por alguna patología en concreto, ¿sí? Nosotros, en términos generales, la mayoría de las veces, hacemos medicina preventiva. Nosotros junto con los pediatras somos los que hacemos, o el médico familiar, los que más hacemos medicina preventiva. Tratamos de estar siempre un paso adelante de las complicaciones que puedan surgir. Por eso es importante el control prenatal o el asesoramiento preconcepcional. ¿De qué consta el asesoramiento? Como dije recién, consejería. La paciente que viene al consultorio haciendo una consulta preconcepcional no sabe a lo mejor algunas cosas que nosotros debemos conocer. Y en ese conocimiento está también explicarle a la paciente, y después más adelante vamos a ver con las distintas variedades, las distintas situaciones que nos podemos encontrar, que hay que buscar el momento adecuado para ese embarazo. A lo mejor la paciente quiere venir y dice, quiero buscar el embarazo en estos próximos meses, y uno haciendo este asesoramiento, este control preconcepcional, dice, no, todavía no, no es el momento, esperemos un poco, hay que corregir esto, hay que mejorar aquello, y de esa manera buscar el momento adecuado para tener el mejor resultado. Exámenes complementarios. Ustedes ya vieron, creo que tuvieron la anterior, la doctora creo que les dio control prenatal. En los estudios de laboratorio, en los exámenes complementarios, lo que hacemos es, más allá de los clásicos, es muy importante la serología. Ahora después ya lo vamos a ver aparte todo esto para saber qué condición inmunológica presenta esa paciente, ¿sí? Todo esto es importante también porque muchas veces, estamos acostumbrados, nosotros hablamos y estamos acá en Capital Federal, en Barrio Norte, pero nos alejamos un poco, muchas veces el embarazo es la primera oportunidad o el primer acercamiento que tiene esa mujer hacia el centro médico o hacia el profesional que la asiste. Entonces hay que aprovechar ese momento para poder sacar el mayor provecho y hacer todo lo que necesitamos hacer en esa paciente, ¿sí? Además de los exámenes complementarios, no tenemos que olvidar de hacer un buen examen ginecológico, Papa Nicolau, colposcopía, examen mamario, etc. Ver el esquema de vacunación. Hay vacunas que ya van a ver, no sé si vieron vacunación en control prenatal, les dio el esquema de vacunación de la embarazada. Sí. Bueno, pero hay vacunas que no se las podemos dar a la embarazada, ¿sí? Entonces, tenemos que, cuando en el examen complementario vemos el estado inmunológico de la paciente, de acuerdo al estado inmunológico, va a definirnos o va a hacernos saber qué vacuna puede faltarle a esa paciente y tenemos esa oportunidad para poder aplicárselo. En ese caso, siempre que tenemos que aplicar una vacuna que no está indicada en el embarazo, obviamente, vuelvo a lo que decía antes, hay que esperar un tiempo prudencial para empezar a buscar el embarazo. Por ejemplo, de las cosas que recién mencionábamos, ¿no? Con respecto a la dieta, bueno, obviamente es una buena dieta amplia, va a estar de acuerdo al gusto y a las costumbres, ya vieron todos nutrición, así que eso se va a definir de acuerdo a cada paciente en particular. Pero de la dieta, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es el tema hidratación. La mayoría no está acostumbrado a tomar la cantidad de líquido necesaria y básicamente la cantidad de líquido ideal para una mujer embarazada es de 3 litros diarios de agua, ¿sí? Siempre decimos lo mismo, 2 litros más las ingestas estaría cubierta, pero entre 2 y 3 litros es la cantidad de agua que debe consumir la paciente. Con respecto a la medicación, bueno, esto va a depender obviamente si la paciente está haciendo algún tratamiento particular por alguna patología, va a haber que adaptar esa medicación, esto sí lo trabajamos normalmente con el médico tratante, en este caso, sea la patología que sea. Hay medicación que puede seguir usando en el embarazo, hay medicación que hay que o suspender o cambiar durante
o la etapa preconcepcional o durante el embarazo. A veces es conveniente preparar a la paciente desde antes para que comience el embarazo con el mejor tratamiento, porque en general la paciente se entera que está embarazada cuando está embarazada, obviamente. Entonces, si tenemos en tratamiento con alguna medicación teratogénica, lo ideal es que esté suspendida antes de quedar embarazada, para evitar justamente en la embriogénesis que se generen las alteraciones estructurales. ¿Soy claro con esto? Y no está acá, no sé si está más adelante, ahora vamos a ver, pero es importante la suplementación con ácido fólico para todas las mujeres embarazadas. Lo ideal es que comience 2 a 3 meses antes del comienzo del embarazo. Cuando hablamos del ácido fólico, van a ver, que no sé si lo dijo en la charla que le dio la doctora, nosotros empezamos 3 meses antes aproximadamente con la suplementación de ácido fólico y lo mantenemos durante los primeros 3 meses del embarazo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo? En los 3 meses previos, el objetivo de darle el suplemento de ácido fólico es disminuir los riesgos de las alteraciones en el cierre del tubo neural. Como ustedes saben, porque ya todos hicieron embriología, el tubo neural es lo primero que se forma cuando se produce la fecundación. Entonces, si no se lo damos con anterioridad, el efecto para disminuir el riesgo del cierre del tubo no va a ser efectivo, ¿sí? Y la segunda etapa de la suplementación con ácido fólico tiene que ver con otra cosa, que es una patología que aparece normalmente al final del embarazo, que se llama, no importa esto, es muy específico, hiperhemocistinemia, que lo que hace es generar a la paciente patologías hipertensivas. Entonces, dándoselo en los primeros 3 meses del embarazo, también disminuimos ese factor de riesgo. ¿Está claro? Lo importante es que sepan que la tenemos que suplementar con ácido fólico a toda paciente que está buscando un embarazo. Dentro del control de la salud, ahí un poquitito está todo lo que veníamos hablando. Pero es fundamental el interrogatorio. Ustedes saben siempre que en cualquier consulta médica lo primero es la anamnesis. Es conocer al paciente, cuáles son sus antecedentes y qué es puntualmente acá lo que nos interesa en el interrogatorio. Antecedentes familiares, si tiene antecedentes familiares de diabetes en primer grado, si tiene alteraciones, enfermedades genéticas en la familia en forma directa, cualquier tipo de patología que pueda ser transmisible, si algunas patologías oncológicas, etc. Los antecedentes personales, acá también lo mismo, si hay alguna patología previa, si está en tratamiento con alguna patología, si tiene alteraciones, cosa que a veces uno no tiene en cuenta, pero si tiene alteraciones estructurales de la columna vertebral, porque eso puede alterar el mecanismo de parto. Entonces tenemos que saber si la paciente tiene una escoliosis, una lordosis o tiene alguna patología de la columna que pueda llegarnos a tener alguna complicación en el trabajo de parto. Lo tenemos que saber previamente, no encontrarnos de repente con el problema en el medio del trabajo de parto, ¿sí? Si tiene alteraciones estructurales ginecológicas, puede tener un útero bicorne, puede tener un útero tabicado, puede tener algún tipo de malformación que dificulte tanto la evolución del embarazo como el trabajo de parto y parto, ¿sí? Recuerden que el acompañamiento es antenato, o sea, anteparto, preconcepcional, del embarazo, del parto, del puerperio y la lactancia. Esos son todos los periodos que nosotros tenemos que acompañar asesorando permanentemente a la paciente. Teniendo en cuenta lo que dije al principio, nuestras pacientes son mujeres jóvenes sanas. ¿Tá? Bueno, lo que dije antes, no perder la oportunidad de hacer papanicolé colposcopía. Con esto quiero subrayar algo porque a veces queda un concepto que no es correcto, y es que a la mujer embarazada no se le puede hacer papanicolé colposcopía. Error. Si es preconcepcional, mejor, porque vamos a conocer si hacemos hallazgo de alguna patología, la podemos conocer a priori antes de que quede embarazada y poder corregirla o tratarla. Pero
Papa Nicolau, colposcopía, cultivo de flujo, cultivo cervical, todo se puede hacer en cualquier momento del embarazo. ¿Está claro esto? No es una práctica de riesgo ni para la paciente ni para el embarazo. ¿Sí? Obviamente el examen mamario, eh, para descartar obviamente patología mamaria, en general patología oncológica, pero también pensando que hacer un diagnóstico, un examen clínico mamario y un examen con estudios complementarios previo al embarazo nos va a permitir conocer el estado de esas mamas antes de que empiecen a modificarse, porque dentro de las modificaciones gravídicas están las modificaciones de las mamas, ¿está? Se van a preparar para la lactancia y eso muchas veces nos dificulta el diagnóstico durante el embarazo. ¿Sí? Que dicho sea de paso, a pesar de hacerlo, es de buena práctica repetir el examen mamario durante el embarazo. ¿Sí? Cada uno, en lo personal, lo hago aproximadamente en la mitad del embarazo, pero cada uno puede hacer en el momento que le parezca más correcto. Sí, claro. Sí. No estamos hablando de preconcepcional. No está embarazada la paciente. Le hacemos todo. Vamos a suponer que la paciente no hizo esta consulta, ¿sí? Y aparece primera consulta, le pedís y dice, no, yo no, como dije antes, muchas veces es el primer acercamiento que tiene esa mujer a un médico, pero bueno, hay que hacerle todo, ¿sí? Aparte, ningún estudio es cruento, te puede hacer todo. Recuerden que normalmente a la paciente joven no se le pide mamografía si tienen alguna patología. Se le hace ecografía mamaria. La mamografía está reservada para edades más avanzadas o para descartar un diagnóstico puntualmente, ¿sí? Bueno, y lo que decíamos antes, laboratorio general, la serología, descartar endocrinopatías, metabolopatías. Acá es importante esto porque es muy común, por ejemplo, el hipotiroidismo. Una patología bastante frecuente en la mujer, un poco más que en el hombre, pero bastante frecuente. Entonces, si la paciente ya tiene antecedentes o está tratada, ¿sí? Por hipotiroidismo, y podemos hablar un poquitito qué pasa cuando ese hipotiroidismo es de causa inmunológica, pero vamos a suponer que no es de causa inmunológica, tiene un hipotiroidismo, no importa de qué causa, es hipotiroidea. Es importante acá trabajar en conjunto con el endocrinólogo. La mujer embarazada tiene que estar siempre eutiroidea o ligeramente hipertiroidea, con lo cual va a ir ajustándole la dosis durante el embarazo, porque el hipotiroidismo es causal de aborto y de parto prematuro. Entonces, es importante que mantengamos un nivel de función tiroidea adecuado o un poquitito por encima, ¿sí? Con respecto a las metabolopatías, la más importante para nosotros es descartar la diabetes, ¿sí? La diabetes es una patología, todos la conocen, pero que termina siendo multisistémica, donde afecta casi todos los órganos. Entonces, ¿a dónde apuntamos en el laboratorio? Ya lo van a ver, van a tener una clase específica de diabetes, pero fundamentalmente, como dije antes en el interrogatorio, saber si hay antecedentes de familiar de primer grado con diabetes, eso ya nos tiene que encender una lucecita de alarma. Si la paciente es obesa, eso también, ¿sí? Son todos factores de riesgo que nos tienen que hacer orientar en el estudio de esa paciente. ¿Mm? Esto es lo que hablábamos antes del tema de la serología. La paciente, recuerden siempre, yo siempre lo subrayo, no está embarazada, está claro, ¿no? Entonces, nosotros pedimos serología para hepatitis B, hepatitis C, HIV, Chagas, DRL, toxoplasmosis, rubiola, varicela. Bien. Acá lo que tienen es cuál es la conducta nuestra según el resultado, ¿sí? Obviamente, patologías como la hepatitis A, la hepatitis B, la sífilis,
la rubiola, la toxoplasmosis, la varicela, si es positiva, vamos a hacer que es control de enfermedad, no tenemos otras herramientas, ¿sí? Tratamiento en el caso de la sífilis, por ejemplo, pero si no, es control de la patología. Y ahí de quienes, si el resultado es negativo, obviamente en las que se puede vacunar, vacunamos, y en las que no, tenemos que dar las recomendaciones de cuidado necesarias para evitar el contagio. ¿Sí? Un poquito de eso es todo lo que muestra el cuadro, nada más, es que cuál es la actitud nuestra, recordando siempre que si no tiene el esquema completo para rubiola y varicela, es el momento adecuado. ¿Sí? Recuerden que le podemos dar, en este momento podemos dar la triple viral, ¿sí? Que sería eh, rubiola, varicela y parotiditis, de rubiola, perdón, rubiola, sarampión y parotiditis, y la de varicela, que sí se la podemos dar ahora. En el caso que las vacunemos en la etapa preconcepcional, lo mínimo que tenemos que esperar para un embarazo son 3 meses. Nosotros siempre aumentamos ese margen y le decimos 6 meses, pero con 3 meses sería suficiente, ¿sí? Bueno, eh, con respecto al estilo de vida, importante esto, porque la diabetes es una patología muy frecuente. Ustedes saben que dentro de las complicaciones de la diabetes en el embarazo, la más común, la más conocida es la macrosomía fetal. Son chicos que pesan más de lo que debería ser el peso normal. Pero también hay riesgo de prematurez, restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta, hipertensión arterial en la madre que puede afectar también el curso del embarazo. Pero fundamentalmente, cuando hablamos nosotros van a escuchar muchas veces de tener un buen control metabólico. El buen control metabólico es mantener la glucemia dentro de parámetros normales, ¿sí? Que no lo puede hacer. A veces con dieta suficiente, si es una diabetes que aparece durante el embarazo, una diabetes gestacional y con dieta anda bien, solo dieta, a veces es necesaria la utilización de alguna insulina, ¿sí? Pero lo importante de esto es cuando ya la paciente se conoce diabético o está en tratamiento, es importante que si la hemoglobina glicosilada está por encima de 7,5, no es óptimo que quede embarazada, porque la hemoglobina glicosilada nos va a hablar de un mal control metabólico previo. Y esa paciente tiene una hemoglobina glicosilada elevada, las complicaciones de la diabetes probables que también las tenga, aunque después tengamos un buen control metabólico durante el embarazo. Ya empezó con un desajuste metabólico previo. ¿Es claro esto? Eh, es muy común la pregunta en el consultorio sobre la actividad física. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer una paciente que está buscando un embarazo o que está embarazada? Como nosotros estamos pensando que esta es una consulta preconcepcional, la paciente va a quedar embarazada, por eso está consultando. En algún momento, ¿sí? Va a cursar el embarazo. Entonces, nos pide nosotros qué recomendación damos con respecto a la actividad física. Y la realidad es que no hay ninguna contraindicación. Lo que hay que recomendarles es una actividad física de intensidad moderada, ¿sí? No está en etapa de competencia una paciente que está buscando un embarazo, mucho menos si está embarazada, moderada 3 veces por semana, más o menos de 40 minutos. Eso es como un esquema básico de la actividad física. ¿Cuáles son los ejercicios que no son recomendables una vez que la paciente queda embarazada? Ninguno de impacto, ¿sí? Es decir, el correr es un ejercicio de impacto. No estoy hablando que haga kickboxing, está claro, ¿no? Impacto, por ejemplo, correr, saltar es un ejercicio de impacto. Eso no es recomendable. Ejercicios abdominales no es recomendable. De todos modos, ustedes van a ver que normalmente el concepto que tiene la gran mayoría de la gente con respecto a la actividad física es mantener un peso adecuado. Porque nosotros vemos que los deportistas son todos flacos, pero un deportista entrena 8 horas por día, 6 veces a la semana. Y uno pretende con media hora de gimnasio, 3 veces por semana, tener el mismo físico, y eso no es así. ¿Está claro? Entonces, tenemos que pensar que la actividad física
para el común nuestro, los mortales que no somos deportistas, es mantener un estado saludable, tener un buen no sé la palabra, cardiovascular, un estado cardiovascular, y poder estar así, tener una vida más saludable. No buscamos el control de peso. Está claro con esto. El control de peso se busca de otra manera, ¿sí? Siempre le digo lo mismo. Recuerden que, por ejemplo, un trote de mediana intensidad de 45, 50 minutos, estamos consumiendo 400 calorías, 380, 420, supongamos. Después terminan un alfajorcito, una Coca-Cola y son 700, 800 calorías. Con lo cual, no tiene demasiado sentido eso, ¿sí? Tiene que ir acompañado de otras cosas. Pero bueno, y a lo que iba con esto es, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando una mujer queda embarazada, la hormona que empieza a comandar se llama progesterona. La progesterona tiene un efecto, tiene varios, pero dentro de el más notorio es un efecto miorrelajante, ¿sí? Músculo liso, músculo estriado, ambos. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas de la mujer cuando queda embarazada? Cansancio, sueño, desgano, pérdida de fuerza. Esto es por efecto de la progesterona. Entonces, este ejercicio que venía haciendo, ¿sí? Lo va a hacer, le va a costar más, ¿sí? Por eso decimos de mediana intensidad, 3 veces por semana, 40 minutos, con eso es más que suficiente. Más no va a poder hacer y tampoco va a querer, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, es muy común la pregunta, por eso les digo, porque siempre les digo lo mismo. Probablemente en el ejercicio de la profesión de ustedes, a muchos de ustedes nunca lo consulten por una conjuntivitis. Es muy probable que nunca, a mí por lo menos llevo 40 años médico, nunca nadie vino a consultarme por una otitis. No vino nadie. Ahora, por una alteración o alguna consulta por un embarazo la van a tener todos. Porque se va a quedar embarazada o lo van a hacer en primera persona, o un hermano, una prima, una sobrina, una vecina, una amiga, siempre habrá alguien embarazado cerca y siempre alguna pregunta del embarazo seguro le van a hacer. Entonces, hay respuestas básicas que me encantaría que la tengan como incorporadas, ¿sí? Bueno, de nutrición ya hablamos un poquito. Consumo de alcohol y tabaco. Obviamente, falta drogas ahí también, ¿no? Obviamente, lo ideal es charlar sobre esto, evitar el consumo, tratar de que abandone si es que lo tiene, pero el tabaco por ahí que es el más socialmente, alcoholismo mucho nuevo, pero tabaquistas sí vemos mucho, y es como aceptado el tabaquismo. El tabaquismo en la embarazada tiene una implicancia que desde el preconcepcional, primero, si es una tabaquista importante de muchos años y de una gran cantidad diaria, va a tener dificultad en el embarazo, le va a costar. Y aunque por ahí no lo hayan escuchado, en el hombre pasa lo mismo. En el hombre fumador disminuye también la fecundidad. ¿Está bien? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando el paciente busca un embarazo. ¿Y cuáles son las complicaciones que el tabaquismo le puede llevar a la embarazada? Restricción del crecimiento, rotura prematura de membranas, parto prematuro, desprendimiento de placenta, muerte fetal. Todo esto puede ser provocado por el tabaquismo. Por eso es importante, ya en esta etapa, si la sabemos, la conocemos tabaquista, tratar de que lo abandone. Al revés que otras complicaciones del tabaquismo, las complicaciones del embarazo cesan inmediatamente cuando la paciente suspende el hábito, ¿sí? Por ahí con otros no, porque la vasculopatía a veces sigue existiendo, pero en el tabaquismo mejora rápidamente el pronóstico. Con respecto a medicamentos ya hablamos, con respecto al sueño y el descanso, obviamente necesita su periodo de descanso adecuado, 8 horas de sueño diario sería lo ideal. Con respecto al trabajo, no sé si se los dijo la doctora, no, pero los trabajos, básicamente tenemos dos grupos de trabajadores, los que tienen predominio de actividad física, los que predominan actividad intelectual. Digamos, las que tienen predominio de actividad intelectual, mucho no va a afectar. Las que tienen trabajo de predominio físico,
tienen mayores riesgos de prematurez, de amenaza de aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que por ahí se los nombró la doctora, no se lo nombró, pero supongo que sí, más allá de eso es importante el ámbito donde trabajan, porque no es lo mismo una empleada de un local comercial que vende ropa a una paciente que trabaja en una fábrica de spray o de pinturas. Es decir, el contacto con elementos tóxicos, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta y depende en qué trabaje, nuevamente, vamos a ver qué limitación laboral va a tener esa paciente, ¿sí? Porque si trabaja en una fábrica de insecticidas, seguramente vamos a tener que pedir cambio de actividad. ¿Está claro? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes que muchas veces nos encontramos con las pacientes cuando llegan en la consulta preconcepcional? El flujo vaginal es una de las más comunes, ¿sí? Bueno, normalmente son vaginosis y el problema del flujo vaginal, si no lo tratamos, es que durante el embarazo, o lo dejamos pasar por alto, durante el embarazo, esto puede llevar a debilitamiento de las membranas ovulares y el aumento del riesgo de la rotura prematura de membranas, ¿sí? Que depende a qué edad gestacional se produce, va a depender el nivel de riesgo de ese chico al nacer, ¿sí? Enfermedades inflamatorias pelvianas, esto es producto en general también de infecciones, habitualmente enfermedades de transmisión sexual. Algo que no les dije, es importante también conocer el hábito sexual de la paciente, ¿sí? Si es una paciente que tiene una sola pareja, si tiene parejas múltiples, eso es importante conocerlo para poder detectar y darle mecanismos de prevención y protección en el caso que fuera necesario. Infección urinaria. Ustedes saben que la infección urinaria normalmente es más frecuente en la mujer que en el hombre. Los motivos son múltiples. El primero y el más obvio es la diferencia anatómica. La uretra de la mujer es corta, desemboca en una zona húmeda que tiene una cantidad de gérmenes saprófitos que hace que con mayor facilidad pueda contaminar la uretra y ascender hacia la vejiga, uréteres y riñones si uno no lo detecta a tiempo y hace el tratamiento. Pero, como les dije antes, esta paciente que se va a embarazar, tenemos que tener en cuenta, si hace infecciones urinarias a repetición, ¿verdad? Que, como dije antes, la progesterona es miorrelajante. Al ser miorrelajante, también produce un relajamiento de la vejiga, de la uretra, de los uréteres, lo cual facilita el ascenso de los gérmenes. Entonces, paciente que tiene mayor riesgo todavía de presentar infecciones urinarias. En general, las bacteriurias, no se habló también de esto, doctora, pero la bacteriuria sintomática, normalmente en un paciente no embarazado no lo tratamos, pero en este caso las tratamos, ¿sí? Porque va a seguramente a prosperar hacia una infección urinaria. Otro de los motivos por el cual también es más frecuente es que normalmente y en general, por una cuestión social, la mujer suele retener más la orina que el hombre. ¿Y qué es lo que produce esto? Cuando la orina está contaminada, para que avance una infección urinaria, el germen debe adherirse a las mucosas y ahí empezar a proliferar, ¿sí? Si hay retención urinaria, hay más posibilidades de que los gérmenes se adhieran a la mucosa y comience a generar una infección urinaria. Si, por el contrario, no hay tanta retención, las posibilidades disminuyen. No estoy diciendo que desaparecen, pero disminuyen las posibilidades. ¿Sí? Patologías respiratorias. Con respecto a las patologías respiratorias y el embarazo, ¿por qué tenemos que prevenirlas antes? Porque dentro de todos los cambios, que yo también lo van a ver, de las modificaciones gravídicas, están las modificaciones respiratorias. De las modificaciones respiratorias. Entre ellas, obviamente, va a cambiar la frecuencia respiratoria, pero más allá de eso, en la medida que el útero vaya creciendo, va a haber un desplazamiento de los órganos abdominales
hacia arriba, no pueden ir hacia otro lado. Eso va a levantar la cúpula diafragma, va a disminuir la capacidad pulmonar y eso va a hacer que cualquier patología respiratoria que tenga va a ser mucho más manifiesta y de mayor gravedad. La clave esto se vio mucho cuando hablábamos de la pandemia, del COVID, de la afección respiratoria, que ponían la embarazada como grupo de riesgo. El factor fundamental del riesgo en la embarazada es justamente que ya de por sí tiene la capacidad pulmonar reducida por el crecimiento del útero, ¿sí? Bueno, con respecto a las enfermedades de la piel, tener en cuenta cualquier erupción, cualquier manifestación en la piel, descartar todo, obviamente, patología infecciosa para poder hacer el tratamiento a tiempo, ¿sí? Bueno, los esquemas de vacunación es lo que ya decíamos antes, la vacunación de hepatitis A y B, la triple viral, rubiola, sarampión, parotiditis y varicela, que si no la tienen, es raro ahora encontrar porque está dentro del calendario de vacunación pero como les dije antes, si salimos un poquito de Capital Federal y nos toca trabajar en algún lugar periférico donde el acceso a la salud es más dificultoso, es probable que recibamos pacientes que no lo tengan y bueno, tenemos que saber que debemos prevenirlo, ¿sí? Son todas patologías que pueden afectar gravemente al embarazo. Bueno, enfermedades crónicas. Un poquito durante toda la charla fuimos tocando alguna de ellas. Son innumerables la cantidad de patologías que puede tener una paciente que viene a la consulta. Cualquier patología que aparece en el libro de medicina puede tenerla, ¿sí? Con respecto a la diabetes ya hablamos. Con respecto a la hipertensión arterial, es importante la hipertensión arterial. Son dos patologías, tanto la diabetes como la hipertensión, que son bastante frecuentes en el embarazo y cada vez la vemos más. ¿Por qué la vemos más? No es que hay una epidemia de diabetes o una epidemia de hipertensión. La vemos más porque en las últimas décadas hubo un cambio social importante en cuanto al embarazo y las pacientes hoy tienen su primer embarazo en edades más avanzadas de la vida, ¿sí? Antes, yo cuando empecé a hacer obstetricia, mis pacientes tenían 22, 23, 25, 26. Hoy no tengo ninguna paciente de menos de 30 años en el consultorio, o sea, son todas de 30 años para arriba. Esto aumenta cierta patología que aparece por una cuestión cronológica, ¿sí? Entonces, vemos que con más frecuencia diabetes e hipertensión arterial. Y aprovecho para decirles algo que siempre se confunden cuando se los preguntamos en los exámenes. La diabetes es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, no a la inversa. La hipertensión arterial no es un factor de riesgo para la diabetes. ¿Claro? Digamos que siempre lo ponen como factor de riesgo. ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer la hipertensión arterial embarazada? Restricción de crecimiento, desprendimiento de placenta, muerte fetal, oligoamnios, es decir, síndrome HELP, o sea, se va a ir agravando de acuerdo a una escala, ya van a tener clase específica de hipertensión arterial, hay una escala de agravamiento que va desde solamente evitar aumento de la tensión arterial hasta situaciones en donde están en riesgo la vida de la paciente y obviamente del feto. Bueno, con respecto a la epilepsia, el tema con la epilepsia es que es una patología que suele verse, por ahí no con altísima frecuencia, pero suele verse. Y lo importante es que la epilepsia para los tetras es un desafío importante, porque muchas veces, si hace un episodio convulsivo en una etapa avanzada del embarazo, puede generar la duda que recibe la paciente si ese episodio convulsivo se debe a una patología neurológica como la epilepsia o a una patología hipertensiva como puede ser la preeclampsia-eclampsia. Entonces, esa diferencia es sustancial en el momento de hacer el tratamiento, es importantísimo. Pero en este punto, las pacientes que están controladas, que controlan la epilepsia y que en el último año previo al embarazo no tuvieron crisis convulsivas o crisis epilépticas, disminuye un 50% la posibilidad de tener una crisis epiléptica durante el embarazo. Hablar de 50% en medicina es altísimo.
¿Sí? Altísimo. Así que bueno, es importante tener en cuenta. Con respecto a las trombofilias, que no sé si, creo que no lo tocamos en ningún momento, pero creo que habrán escuchado hablar de las trombofilias en algún momento, porque hubo hace un par de años, como se le dio mucha trascendencia, hablaron muchas veces en la televisión y en algunos programas sobre las trombofilias a partir de que alguna famosa tuvo una patología, alguna trombofilia. Es un estudio inmunológico que lo que hace es alterar la coagulabilidad de la sangre. Pero nosotros, para las trombofilias, obviamente, ya lo van a ver también, las estudiamos, le pedimos estudios inmunológicos para ver si son positivas o negativas, y si es necesario tratarlas o no. Los tratamientos, en el caso de las trombofilias, son tratamientos preventivos que tienen una buena tasa de éxito, pero que no garantiza el éxito. ¿Está claro? Una cosa es una infección urinaria que nosotros sabemos que tal germen, tal antibiótico, se lo damos y se tiene que curar. No es el caso. ¿Sí? Andan bien, tenemos un resultado mucho mejor de lo esperable de que si no se tratara, pero no es curativo. ¿Está? Entre paréntesis, se hace con anticoagulantes de bajo peso, o sea, heparina de bajo peso molecular. Eso lo van a ver. Pero ¿qué es importante de la trombofilia? Son los antecedentes. Pacientes que, por ejemplo, uno podría no darle mayor trascendencia, pero una paciente migrañosa, una paciente que tiene alguna enfermedad inmunológica, puede tener un lupus, puede tener una esclerodermia, puede tener, no sé, cualquier enfermedad que sea autoinmune, que gatille este inmunológico y esto puede llevarlo a una trombofilia. Pacientes con antecedentes de trombosis venosa, todas estas pacientes constituyen un grupo de pacientes de riesgo que hace que enfoquemos el estudio hacia las trombofilias. No es que lo hacemos a todas, pero como dije antes, la anamnesis es lo más importante y es lo que nos va a nosotros orientar hacia dónde tenemos que dirigir nuestro enfoque diagnóstico, ¿sí? Bueno, de la exposición ambiental hablamos recién, fundamentalmente tiene que ver no solamente con el ámbito laboral, sino detectar a aquella paciente que tiene algún riesgo social, ya sea por el entorno donde vive, si es un entorno agresivo, si es un entorno patológico, si es un entorno de hacinamiento. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta al momento de la consulta para saber en qué condiciones esa paciente está o va a enfrentar un embarazo. Como les dije antes, pueden aparecer todas las patologías que se les ocurra, ¿sí? Pero, ¿cuáles son otras afecciones comunes? Asma, EPOC, que ya vimos antes, hablamos de la patología respiratoria, tenemos que tener en cuenta que es probable que se agudice durante el transcurso del embarazo, por eso tenerlas en buenas condiciones previa al embarazo es lo correcto. Nefropatías, cardiopatías, esto también saberlo previamente para saber si si tenemos una nefropatía, saber si esta nefropatía es causa de una patología que apareció en el embarazo o ya es previa. Lo mismo con las cardiopatías. Recuerden que siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de cualquier patología, cómo esa patología afecta al embarazo, cómo el embarazo modifica esa patología y cómo cualquiera de las dos afecta al feto. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esos tres aspectos en la paciente. Obviamente patologías oncológicas, patologías infecciosas, fuimos tocándolas un poquito. Con respecto a las oncológicas, esto es muy amplio, porque va a depender de qué tipo de patología oncológica hablemos, ¿sí? No es lo mismo un cáncer de piel que un cáncer del cuello del útero, un cáncer de mama, esto de ovario, esto ahí se ve en cada paciente. De hecho, muchas veces acá mismo discutimos entre nosotros cuál es la mejor conducta para una paciente que tiene una patología oncológica y quedó embarazada. Lo importante es que como estamos en el preconcepcional, si lo diagnosticamos previamente, hacer el tratamiento que corresponda, porque piensen que después no podemos hacer quimioterapia, radioterapia, adjuvante, eso no lo podemos hacer. Entonces, este es el momento adecuado para poder hacer el tratamiento correcto y brindar a la paciente mejor pronóstico y sobrevida. Enfermedades infecciosas ya lo charlamos, enfermedades de la esfera mental, depresión, neurosis, eso lo haremos de la mano de la gente de salud mental. No los torturo más. Chicos, muchas gracias, mucha suerte. Cualquier duda que tengan, gracias.
Cualquier duda que tengan, a cualquier docente o a mí pueden preguntarnos lo que les interese saber. ¿Sí? Gracias. Hasta luego. Hasta luego.